Toma tiempo, respirar, Él dice, mostrará lo que vendrá. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí una vez más continuando con nuestra serie Creciendo en Fe. Les damos la más cordial bienvenida a cada una de ustedes que nos están viendo a través de esta plataforma y le damos gracias a Dios por el hambre y la sed, el deseo de buscar más del Señor y aprender de su palabra. Y queremos comenzar introduciéndonos y dándoles un pequeño saludo. De mi lado derecho tenemos a Carmen. Por favor, salúdanos. Amén. Muy buenas noches, mis hermanas. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Es una bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra y edificándonos unas a otras. Sean muy bienvenidas a todas y les queremos mucho, les extrañamos, les mandamos un abrazo fuerte. Así es. También queremos presentar a nuestra invitada especial. Tenemos poco tiempo de conocerla, pero ha sido realmente una bendición el poder estar compartiendo los momentos que hemos tenido juntas. Realmente es una bendición el que puedas estar aquí con nosotras. Por favor, salúdanos y danos una pequeña referencia de ti. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar acá. Me siento muy feliz. Ante todo, pues le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder llegar a muchos hogares con este testimonio. Y bueno, la gloria es para el Señor. Mi nombre es Diana y espero aportar algo para todos esta noche. Bendito sea Dios, gracias a Dios por la disposición que pone en cada una de mis hermanas, pero también gracias a Dios porque usted ahí donde está, pues está preparada para lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Así que sin más demora, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando a través de nuestros labios. Disponga su corazón y cierre sus ojos. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás aquí en medio de nosotras, hablándonos, instruyéndonos y dándonos esa revelación de tu palabra, Señor. Esta noche queremos decirte que te necesitamos, que queremos seguir aprendiendo más de ti, conocerte mejor, Señor. Y qué más, también, Señor, queremos aprender a crecer en fe, Señor. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Y esta noche queremos oír tu palabra, Señor, tal y como tú quieras hablarla a nuestro corazón, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre esas áreas que tú quieres traer a la luz, Señor, y que podamos arrepentirnos y estar a cuentas delante de ti, Señor. Te damos gracias porque tú tomas el control de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y de este tiempo en el que tú revelarás tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por ello, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues queremos continuar como lo hicimos la semana pasada con la serie y queremos darles una poquita información de lo que ha venido pasando. Estuvimos planeando esta serie que se llama Creciendo en Fe. Llevábamos un tiempo estudiando y preparando los temas y también viendo todo lo necesario para estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Tuvimos algunas fallas técnicas, 2 de las grabaciones que ya teníamos pregrabadas se descompusieron y no pudimos recuperarlas, así que decidimos seguir con lo que teníamos en las manos y la grabación que ustedes vieron la semana pasada, el viernes pasado, fue pregrabada. Ahorita estamos totalmente en vivo
y decidimos, bueno, continuar a partir de ese tema que teníamos disponible para presentarlo y para poder ser edificadas de la palabra de Dios. Y en esta noche pues queremos continuar con este siguiente tema, y la dinámica va a cambiar un poco porque la agenda tiene que continuar. Tenemos compromisos como las fechas que vienen en adelante, como Navidad. Carmen se encarga de todo lo que tiene que ver con las obras navideñas, y ella trabaja con los jóvenes, con los niños. En general ella trabaja en la iglesia y tiene que tener ensayos, y por lo tanto vamos a tener que tomar más días de esta semana para llevar a cabo todo lo que habíamos planeado, todo lo que el Señor nos había dado a nuestro corazón y que queremos compartir con ustedes. Entonces vamos a estar saliendo al aire los días martes y los días viernes. Queremos compartirte esta información porque si tú tienes la oportunidad y dispones del tiempo, queremos que te prepares, que a las 8 de la noche ya hayas terminado todo lo que tengas que hacer y que le dediques este tiempo a Dios y a lo que Él quiere hablarnos, enseñarnos a toda y cada una de nosotras que estamos aquí dispuestas para aprender más de lo que el Señor quiere hablarnos. Así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy, y el tema se llama la oración de fe y el perdón. Carmen va a comenzar con el tema hablándonos un poquito más acerca de esto. Amén, mis hermanas. Bueno, así es, la oración de fe y el perdón. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era la oración, aprendimos mucho de lo que es la comunión con Dios, y que es algo muy importante para nosotros como creyentes, que nos fortalezcamos y que fortalezcamos esa comunión con el Señor. Y el día de hoy vamos a continuar y vamos a tratar también el tema del perdón, porque es algo que va junto. Nuestra comunión con Dios tiene que ir acompañada de fe y acompañada de perdón. Y si tú tienes tu Biblia, quiero que me acompañes en Marcos 11 del 20 al 26, y dice así la palabra: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a hablar un poquito del contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Empezamos la primera parte y dice que cuando venían de regreso, Pedro vio la higuera que el Señor había la había maldecido, y entonces Pedro se asombró. Pero ¿qué pasó antes? En el contexto que estamos es que Jesús y los discípulos posteriormente a esto, habían entrado a Jerusalén. Es la última semana que Jesús estuvo con sus discípulos antes de ser crucificados, y los discípulos iban con Jesús cuando fue a la entrada triunfal, lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces todos nos acordamos de esa parte donde Jesús llegó al templo y todos lo aclamaban, ¿verdad? Le decían: Hosana al Hijo de David, y aparentemente lo recibieron muy bien. Pero después Jesús vio ahí muchas cosas, pero dice la escritura en la parte anterior que regresaron y se fueron a Betania. Probablemente fueron a la casa de Lázaro y de María, porque era un lugar donde el Señor frecuentaba mucho. Después, por la mañana siguiente, dice que Jesús volvía a Jerusalén y tuvo hambre. Entonces encontró una higuera, vino a una higuera y vio que era una higuera que tenía muchas hojas, una higuera muy bonita y muy frondosa. Y entonces el Señor Jesús viene y se acerca a ella y busca, pues lógicamente, el fruto, porque tenía hambre. Pero ¿qué pasa? Que en esta higuera no había fruto. Entonces
el Señor la maldice y continúan el camino. Los discípulos no dicen nada y suben a Jerusalén, y es cuando el Señor Jesús va y hace lo que llamamos como la purificación del templo. Si recordamos un poquito, fue cuando Jesús llega al templo y ve que más que adoración y que más que el ritual sagrado de la Pascua que iban a celebrar, porque estaban en los últimos días, en los días de la Pascua, lo que el Señor encuentra es negocio. Encuentra que la casa del Señor la habían convertido en una cueva de ladrones, como dice él, lo llamó así. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta parte? Que Jesús hace la purificación, lo que llamamos como purificación del templo, y regresan. Entonces ya cuando venían de camino es cuando ven la higuera y la ven seca. Entonces Pedro le dice, mira, la higuera que secaste, que maldijiste, perdón, está seca desde la raíz. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender aquí, mis hermanas? Como venimos diciendo, nuestra serie se llama Creciendo en Fe. Cuando el Señor vino a Jerusalén, vino a su pueblo, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que encontró en Jerusalén? Fue que Él vino a buscar una verdadera fe. Pero ¿qué fue lo que encontró en Jerusalén? En los líderes judíos, en los que se decían ser los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que encontró? Lo que encontró fue pura religiosidad. Lo que encontró fue meramente palabras. En otra parte de la escritura dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está muy lejos. Entonces el Señor Jesús vio todo eso, y había, como dice la higuera, ¿no?, que vino a buscar fruto en la higuera y que había muchas hojas. Toda la religiosidad, todos los rituales que hacían los judíos eran puras hojas, por así decirlo. Entonces no encontró el fruto, no encontró esa verdadera fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos cómo los judíos no recibieron a Jesús, no lo recibieron. En cambio empezaron a tratar de contradecirlo, estaban en contra de lo que él decía que él hablaba por sí mismo, que él no era hijo de Dios. Y ustedes conocen todo el rechazo que el Señor Jesucristo encontró cuando vino a Jerusalén. Entonces no había una fe genuina. Ellos, llamándose el pueblo escogido de Dios, no tenían una fe genuina, no había un fruto. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros vemos cómo Jesús llega a su pueblo y lo que encuentra. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, ¿qué es lo que encuentra? Muchas veces nosotros decimos, bueno, el pueblo de Israel estaba cegado. Él estaba supuesto a estar vigilante porque supuestamente estaban esperando la venida de Jesús, estaban esperando la venida del Salvador, y cuando el Salvador viene no lo ven, no lograron verlo. Entonces cuando nosotros decimos estar en Cristo, si Jesús en esta noche escudriñara, que Él lo conoce, pero si nosotros escudriñamos nuestro corazón, ¿qué es lo que va a encontrar en nosotros? Esto es una exhortación a que nosotros tenemos que estar vigilantes de que si realmente está habiendo un fruto y una fe genuina en nosotros, y realmente nuestra confianza, nuestra convicción y nuestra fe está puesta en el lugar correcto. Cuando Jesús viene de regreso, le dice a Pedro, después de que él se maravilla porque la higuera estaba seca, Jesús le respondió y le dijo, tened fe en Dios. Y es muy importante que nosotros veamos estas palabras desde las palabras de Jesús. Como ya mencionamos anteriormente, los judíos estaban seguros en que eran hijos de Abraham, y ahí estaba su fe, en que hacían sacrificios y que sus pecados eran perdonados. Pero su fe no estaba en Dios exactamente, estaba basada en lo que hacían, estaba basada en los sacrificios que presentaban, estaba basada en la religiosidad. Sin embargo, su corazón estaba tan lejos. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, tened fe en Dios. Lo que podemos entender aquí primeramente es que nuestra fe tiene que estar en Dios primeramente, porque Jesús les dijo a los judíos, si ustedes están bien seguros que son descendientes de Abraham, pero si Dios quiere puede levantar descendencia
a Abraham de las piedras. Entonces no tiene que tener su fe en porque son hijos de Abraham, sino en Dios. Y nosotros, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar plenamente en que somos hijos de Dios y que todo lo que obra y todo lo que pasa en nuestra vida es por la mano de Dios, solamente por Él y para Él. Amén. Entonces, cuando Juan el Bautista, también vemos aquí otra parte de donde Jesús les habla de que de que Juan el Bautista les dice a los judíos, a los maestros de la ley, a los fariseos, que den frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros ya hemos hablado entre mujeres una serie completa de lo que es el fruto del Espíritu, que es lo que Jesús viene a buscar en nuestra vida. Pero también hay hay más parte, es un fruto completo, y también el arrepentimiento es fruto de que nosotros hemos visto la luz de Dios, que hemos visto que quién es realmente Dios, y cuando hay un verdadero arrepentimiento, nosotros podemos tener esa fe genuina en Dios y en su palabra. La palabra en la última parte dice, porque si ustedes no perdonan las ofensas a sus hermanos, tampoco el Padre Celestial les perdonará sus ofensas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en esta parte de la escritura? ¿Cómo vamos a ver si nuestra fe es realmente genuina? Cuando nosotros estamos orando delante de nuestro Señor, se supone que tenemos que estar sin ningún obstáculo, sin ninguna interrupción en nuestra comunión con Dios. Y la falta de perdón y ese resentimiento viene a ser un monte que se interpone en nuestra comunión con Dios. Y entonces Jesús es muy claro cuando les dice que cuando oren tengan fe, pero que también tienen que perdonar. Si se acuerdan que tienen algo contra su hermano o alguien los ofendió, tenemos que perdonar, porque eso es parte del fruto. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, encuentra ese fruto de perdón en nosotras, encuentra esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque eso es lo que provoca el perdón de Dios, provoca paz, y todas esas montañas se mueven. Amén, mis hermanas. Amén. Amén. Entonces, la oración de fe nos ayuda a mover todos esos montes. La oración, vemos como también los montes simbolizan como estar en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios llamó a Moisés, y Moisés subía a la montaña. Vemos en la parte donde él pasó 40 días en una montaña, es decir, en la presencia de Dios. Estaba literalmente en una montaña, pero no solamente es porque estaba físicamente, sino porque estaba en la presencia de Dios. Y la oración de fe es cuando nosotras estamos en lo alto, cuando hay una verdadera comunicación con Dios. En la parte alta hay más, no tenemos ningún obstáculo delante del Señor. Entonces, por eso la oración de fe con el perdón nos abre totalmente las puertas a que nuestras oraciones no sean estorbadas y a que podamos estar delante del Señor como Él lo requiere. Amén. Amén, así es. Mire, en Hebreos 11:6, que este es nuestro texto de donde hemos partido esta serie, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que Él galardona a los que le temen. Jesús nos pide que nos acerquemos a Él confiadamente. Después nos enseña que debemos orar, ¿verdad? Lo aprendimos. Y ahora nos dice, y cuando estén orando, perdonen. Está explicándonos que la fe no es solamente 2 letras, no son solamente una palabra hueca, implica muchísimo contenido. La fe no es algo que podemos comprar.
La fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír y el oír de su palabra. Entonces la palabra es esa lámpara, la palabra es la que nos ilumina, la palabra es la que nos va llevando en ese crecimiento. Y a veces nosotros encontramos esa similitud de la montaña, de cómo esa montaña está arraigada a la tierra, y asimismo podemos encontrar un paralelismo en que así de difícil es el perdón. Así como sería tan difícil mover humanamente una montaña y trasladarla a otro lugar físicamente, así creemos que el perdón humanamente es imposible, porque requiere de morir, ¿no? Requiere de ceder nuestros derechos, requiere de pagar la deuda. Así como el Señor nos ha perdonado, de esa misma manera Él nos pide que nosotros perdonemos. Y es importante, ahí en donde tú estás, y también nosotras vamos a hacer una dinámica. Levanta tu mano derecha si tú crees que el perdonar es algo difícil. Levanta tu mano derecha. Yo creo que no es fácil, por lo tanto, viene a ser complicado, pero no es imposible. Amén. ¿Verdad? El Señor Jesucristo nos enseña que debemos acercarnos a Dios confiadamente, y así como nos acercamos a Él, Él provee todo lo que necesitamos para que el perdón sea algo posible. Cuando se trata de perdonar ofensas, rencores, resentimientos, raíces de amargura y resentimientos y raíces de amargura, la Biblia nos enseña en Hebreos 12:15 lo siguiente. Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese es el problema. Y por eso es que ese monte puede llegar a ser difícil de trasladar, porque si debajo de ese monte hay raíces de amargura, eso nos va a hacer que el perdón sea aún más difícil, humanamente hablando. En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de la palabra que significa punzar. ¿Han escuchado a alguien que a veces dice, ay, es que cuando yo veo a esa persona me punza algo aquí adentro? ¿Verdad que sí? Porque el perdón es algo que remueve nuestros sentimientos humanamente hablando. La raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Ay, es que esta persona me cae bien gorda, no la has perdonado, te pesa. Esa persona, tienes un sentimiento ligado a ello. Y sabes, la falta de perdón es una prisión. Tú puedes, cuando tú decides no perdonar a alguien, tú la tienes en una prisión. Y solamente Dios sabe a cuántos prisioneros tenemos hoy en día. Porque nuestra fe no está basada en Dios. Por lo tanto, el perdón es algo que no practicamos cotidianamente o que se nos hace muy difícil de llevar a cabo. Esa es la idea en la raíz hebrea, de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte, algo arraigado, que es la amargura. Entonces, ese algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón, de la misma manera se arraiga. Así como la montaña está cimentada sobre la tierra, ya lo decíamos, por eso constantemente nos preguntamos, ¿cómo es posible perdonar a los que me ofenden? Porque implica todas estas cosas que acabamos de mencionar. No es algo superficial. La falta de perdón nos lleva a una raíz de amargura, y Hebreos nos está diciendo, miren bien, no sea que dejemos de alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios, con la que Él nos ha perdonado. Cuando nosotros retenemos el perdón, dejamos de alcanzar esa gracia que nos ha cubierto, que nos ha presentado justos delante del Padre. Y lo vemos claramente en la parábola de los dos deudores. ¿Recuerdan? Cuando uno debía muchísimo más que el otro, y cuando van delante del rey uno y no puede pagar, y el rey le dice, ¿sabes qué?
entrégame a tu esposa, entrégame a tus hijos y tú vas preso. Pero él va y suplica por perdón. Él dice, es que no tengo con qué pagarte. Y está imposibilitado. Y así estábamos nosotros. Nuestra deuda era tan grande delante de Dios que no podíamos pagarla. Exacto. Y sabes, la paga del pecado es la muerte. Íbamos directamente a la muerte. Pero el Señor en su gran amor, en su misericordia nos perdonó. Y de esa misma forma Él nos dice, y cuando estén orando, perdonen. ¿Por qué? Porque es algo que Él ha provisto. Dios nos ha provisto del perdón para que el perdón sea algo posible. Pues Él nos enseña que así como nos ha perdonado todo y absolutamente todo, nuestros pecados, rebeliones y transgresiones, asimismo también nos pide que nosotros perdonemos. Y así debemos otorgar el perdón a aquellos que nos han herido y nos han hecho sufrir, porque de esto se trata. Nos han llevado a una situación en donde la vida se torna en amargura en nuestro diario vivir. Pero Dios no quiere que seamos personas infructuosas como la higuera. Carmen nos acaba de explicar este pasaje bíblico y cómo todo va llevando una secuencia y cómo Jesús se acerca a esa higuera porque aparentemente está frondosa, aparentemente hay algo para dar. Y muchas veces nosotros como cristianos nos vemos así, nos vemos aparentemente con mucho fruto, pero la falta de perdón nos va a hacer estériles. La falta de perdón nos va a llevar a una condición reprobada delante de Dios. No vamos a estar a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque así como nosotros no perdonamos, el Señor nos dice, bueno, si tú no perdonas, ¿yo cómo te puedo perdonar? Si te he habilitado, si te he provisto de todo lo necesario para que tú perdones, entonces debes perdonar. Él no quiere que nuestra vida sea solamente de apariencia externa. Es decir, que por fuera nos veamos bien bonitos, bien peinaditos, bien bañaditos y olamos bonitos. No. Él quiere que también mostremos frutos, como decías tú, dignos de arrepentimiento, de amor, porque una de las de lo que vamos a ligar al perdón es el amor. Si tú amas, tú perdonas. Y lo vimos cuando Jesús fue y visitó a Simón, ¿verdad? Que esta mujer que estaba eternamente agradecida con el Señor Jesucristo, va y se postra a sus pies y comienza a adorarlo, comienza a tener un acto de arrepentimiento o de gratitud porque se le habían perdonado sus pecados. Pero este hombre decía, uy, no, si Jesús fuera quien dice ser, sabría qué mujer la está tocando, sabría qué clase de persona es la que tiene en sus pies. Pero Jesús lo confronta. Qué maravilloso que siempre que tengamos que perdonar a alguien, el Señor va a actuar en nosotros, el Señor va a hablar a nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Él nos va a convencer de pecado. Y Jesús le dice, mira, cuando yo vine a tu casa, no me lavaste los pies, no me saludaste con un beso, no permitiste que yo me sintiera parte o que yo me sintiera bien recibido. Pero esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de enjugar mis pies. Y te digo que los muchos pecados que ha cometido le son perdonados. Y le dice, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y sabes, una de las cosas de lo que tú te vas a dar cuenta de la medida de amor que tú tienes por el Señor
es cuánto perdonas a los que constantemente te ofenden, porque no vivimos en un mundo perfecto en donde ya nadie más nos va a herir, porque estamos en Cristo. Constantemente en la humanidad cometemos errores, ofendemos, y yo me incluyo, yo más que nadie ofendo constantemente, pero ¿qué hago? Le pido al Espíritu de Dios que por favor me enseñe, me revele, para yo estar a cuenta con mi hermano y para estar a cuenta delante de Dios y agradar a Dios, porque de otra manera no estoy agradando a Dios, estoy siendo como esa higuera que está ahí, sí, está plantada, está ocupando un espacio, pero no sirve para nada. Dios no quiere que seamos infructuosos, eso ya lo dijimos, sino que también nos mostremos con frutos dignos de arrepentimiento. La evidencia de nacer de nuevo es el perdón por medio de Jesucristo. Así como Él nos ha perdonado, nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. El deseo ferviente de Dios es que seamos fructíferos, que demos mucho fruto. Y una de las manifestaciones de ese fruto es perdonando a los que nos hacen daño. No hay de otra, 2 más 2 son 4. Y así de sencillo. Y cuando estamos conectadas a Dios, el fruto vendrá por sí solo. En la serie del fruto del Espíritu decíamos, ¿no? Nosotros nunca hemos visto un árbol pujando y pujando y pujando y haciendo un esfuerzo por dar el fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe el alimento de la tierra, porque está conectado y entonces eso fluye y eso produce que el árbol por sí solo dé fruto. Y Juan 15, 4 y 5 nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, este da mucho fruto. Y nos añade, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos separados de Dios, si Dios no es la fuente, entonces nuestra fe es vana. Claro. Nuestra fe no es en Dios, como tú lo mencionabas, sí. Carmen. Mateo 5, 44 al 49 nos dice el amor a nuestros enemigos, nos enseña un camino más excelente. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen para que seáis hijos de Dios. Mire, para que seamos hijos de Dios, no solamente vamos a amar a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, sino que también tenemos que orar por ellos. Amén. Tremendo, ¿no? Amén. Porque la carne nos dice, te punza. La carne nos dice, te pesa, como lo veíamos en el principio. La carne te dice, me cae mal, es que tan solo, pero entonces no hemos nacido de nuevo. Es que esa es la evidencia. Si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces va a haber mucho fruto. Y aquí nos está recalcando el amar a nuestros enemigos, el camino más excelente del amor, para que nuestro Padre que está en el cielo, vamos a recapitular, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre los justos e injustos. Si amáis solamente a quienes nos aman, ¿qué de bueno hacéis? ¿Acaso no hacen eso también los recaudadores de impuestos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, mis hermanas, seamos perfectas como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto va a ser a medida que nuestra fe crezca en Dios y por ella podamos otorgar el perdón a aquellos que nos ofenden. Vamos a ver algunas referencias bíblicas acerca del perdón. Si tú tienes tu Biblia, te recomiendo que vayas juntamente con nosotras
a Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Carmen, la semana pasada nos decía que esta no precisamente era la oración de Jesús, porque Jesús no tenía que pedir perdón, pero nosotros sí. Este es el modelo de oración que debemos nosotros practicar en nuestra comunión con el Señor. Perdónanos, Señor. Así como de la misma manera, mira, yo nada más te pido que así como yo perdono a mi hermana Alejandra, tú me perdones. Que así como yo perdono a mi hermana Ceci, tú me perdones. Y el Señor dice, a ver, déjame ver. No, pues si te perdonara de la misma manera, pues me la pones difícil, ¿no? ¿Verdad? El Señor quiere que perdonemos abundantemente, que sigamos amándonos, que el vínculo del amor sea nuestra única deuda entre hermanas. El Señor quiere que caminemos hacia un camino más excelente, y este es el amor de Cristo. Y por eso Jesús les enseñaba a sus discípulos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de la tentación, líbranos del mal. Te pregunto, ¿de qué forma te perdonó a ti el Señor? Porque confrontándote con esa pregunta se va a responder esta oración, esta plegaria. ¿Cómo te ha perdonado el Señor? ¿Te perdonó a medias? ¿Te lo recuerda cada ratito? ¿Lo que te ha perdonado? ¿Te tiene la lista de todo lo que te ha perdonado? Así, de esa forma, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Así, amén, ampliamente, sin reproche. Así como el Señor lo hizo con nosotros. Porque toda la ley se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti misma, Carmen? Pues sí. Mucho. ¿Y usted cómo Mucho. se ama? Mucho. Y por eso nos cuidamos, ¿verdad? Así es. Por eso comemos bien. Amén. Por eso nos tomamos nuestras vitaminas, ¿verdad? Sobre todo. Por eso Ejercicio. dormimos bien, exactamente. Hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque nos amamos, nos cuidamos y decimos, y si no me cuido yo, pues entonces ¿quién me va a cuidar, verdad? Pues así como nos amamos nosotras a nosotras mismas, así el Señor nos pide que amemos a nuestro prójimo. Esta escritura nos declara que de la misma manera debemos amar a nuestros semejantes. Si estás presentando tu ofrenda, vamos a ir a esta siguiente cita bíblica para ir y movernos rápidamente. Ceci, tú me ayudas con el tiempo, por favor, para saber cómo vamos y no alargarnos mucho. Vamos a ir rápidamente a Mateo 5, 23 y 24. Dice: si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, Jesús sabía la importancia de ponernos a cuenta. Amén. Porque Él fue el medio para que el Padre y nosotros fuéramos reconciliados. Amén. Porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y por eso Jesús sabía la importancia de la reconciliación, porque Él había sido el medio para que tú y yo no estuviéramos separadas del Padre, no estuviéramos ausentes. Amén. Él nos presenta justos delante del Padre. Y la verdad es de que sin santidad no podemos ver al Señor. Y cuando traemos nuestra ofrenda al altar, pero nos acordamos, porque el Espíritu Santo, ese es el trabajo que hace en nosotras, nos redarguye, y entonces nos acordamos que, híjole, yo estoy un poquito molesta con fulanita, con mi amiga, con mi vecina, qué sé yo, con quien sea, con tu mamá, con tu prima. Entonces es el momento de ponernos a cuenta. No porque no podemos venir y entregar la ofrenda, porque Dios le da la importancia de vida a la comunión entre hermanos. Amén. Porque Él quiere que tengamos un corazón libre, que no estemos prisioneros, que no seamos prisioneras, porque cuando no perdonamos, ya lo dijimos, estamos cautivos, tenemos
en la cárcel a la persona que está, que nos ha ofendido. Vamos a continuar, Carmen. Amén. Si puedes acompañarme, vamos a ir a Lucas 23, del 33 al 34. Y dice, llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron ahí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanas, esta parte de la escritura a mí me ha traído mucha luz y he podido entender algo tan importante. Nosotras podemos decir, a lo mejor ustedes están hablando del perdón porque nunca les han hecho lo que me han hecho a mí. Porque si usted supiera, hermana, lo que a mí me ha pasado, no lo diría tan fácilmente. Porque a veces cuando hablamos de estos temas, muchas personas, y me llegó a pasar a mí en su momento, que yo decía, bueno, es que tal vez ellos o ellas no han experimentado una ofensa tan grande. Pero cuando vemos este pasaje donde Jesús está literalmente colgado en la cruz del Calvario, ya para que su vida sea tomada, las palabras de Jesús dicen, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está literalmente diciendo, Padre, si ellos supieran lo que están haciendo, no lo harían. Ellos tienen más necesidad de la que tengo yo, porque a mí me van a clavar, ya lo habían pues prácticamente deshecho. Ustedes ya saben cómo estaba Jesús antes de estar en esa cruz ya colgado. Prácticamente estaba totalmente desfigurado el rostro, estaba maltratado hasta lo último. Y en lugar de Jesús decir que él era justo, siendo que lo era, él dijo, Señor, no saben lo que hacen. Una persona que ofende a otra persona, por ejemplo, tu esposo, tu esposa, alguien que comete una falta, es porque su entendimiento está cerrado, porque realmente no ha entendido quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y muchas veces nosotras decimos, bueno, yo soy cristiana, yo ya tengo a Dios en mi corazón, pero todavía no hemos llegado a esa plenitud de que ese velo sea removido y que entendamos que cuando nosotras vemos al ofensor de la manera que Cristo lo ve, lo que nosotros debemos de hacer, como dijo Eva anteriormente, es orar por ellos para que Dios les abra el entendimiento y ellos puedan entender que lo que están haciendo está mal delante de Dios y que lo que está haciendo ellos sí me están ofendiendo a mí, sí me están lastimando mis sentimientos, pero sobre todas las cosas están ellos alejándose cada día más de estar en la presencia de Dios. Y entonces Jesús decía, si ellos supieran lo que están haciendo, no lo harían. Pero ellos tenían ese velo que no les dejaba ver quién era Dios. Sin embargo, Jesús, en esa condición que estaba, Él no reclamó sus derechos. Él no dijo, me están matando, me están lastimando. Él simplemente dijo, perdónalos, porque Él los veía con ese amor, no los veía con odio. Y probablemente, como decíamos anteriormente, humanamente es imposible, pero cuando estamos en la voluntad de Dios, con nuestra fe, con nuestros ojos puestos en Cristo, Jesús remueve esa amargura de nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos da la sabiduría, como lo hemos hablado. El Espíritu de Dios nos da la fortaleza, porque de Él viene nuestra fortaleza y podemos dar ese fruto, no en nuestras propias fuerzas. Y aquí también hablamos del morir al yo. Cuando nosotras nos negamos a perdonar a una persona, es porque todos nuestros sentimientos humanos y nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra carnalidad está siendo más fuerte que nuestro espíritu. Y la palabra de Dios nos enseña que el hombre se tiene que morir para que Jesús, para que el Espíritu de Dios pueda vivir en nosotros. Pablo decía, en otras palabras, por causa de Cristo somos
muertos todo el tiempo. Y Jesús quiere que muramos a esos sentimientos de víctima. Jesús no quiere que tengamos esos sentimientos de que, bueno, me ofendieron y voy a vivir con mi berrinche todo el tiempo, sino que vayamos más allá y vayamos a la cruz y veamos al Señor muriendo en esa cruz por nosotros y diciendo esas palabras: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las evidencias, mis hermanos, que tenemos nuestra fe realmente puesta en el lugar correcto y no en las obras, es eso, que el fruto del Espíritu está ahí en todo su esplendor, en toda la extensión de la palabra, como lo dice en Gálatas 5, que ya hicimos una serie, pero también involucra el fruto, todo el carácter de nuestro Señor. Y vemos en esa cruz que el carácter de nuestro Señor fue un carácter de perdón. Él extendió perdón para que nosotros fuésemos perdonados, y no solamente para eso, sino para que nosotros tuviéramos la capacidad en Él de poder extender el perdón de la misma manera que Él nos ha perdonado. Amén. Amén. Bueno, asimismo queremos también escuchar el testimonio de fe que nuestra hermana Diana quiere compartirnos en esta noche. Hermana, por favor, háblenos acerca de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Bueno, son muchas. Yo creo que no alcanzaría toda la noche para Amén. uno contar las innumerables cosas que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Pero tocando este tema específico del perdón, ha sido el Señor muy grande en mi vida. Yo crecí en una familia, en un hogar dividido, ¿sí? Mi mamá y mi papá pues siempre han vivido juntos, pero no revueltos, o sea, separados todo el tiempo y en conflicto constante, ¿no? Cuando uno es niño, uno no percibe que esto está mal porque eso es lo natural. Entonces simplemente crece con lo que se le da, y para un niño es normal. Y así crecimos con mis hermanos, un papá ausente porque siempre estaba trabajando, mi mamá en casa, pero ella encasillada su mente en los conflictos con mi papá. Entonces nosotros crecimos muy solos, ¿sí? Aunque teníamos a mi mamá ahí, pero crecimos solos, jugando, no nos relacionábamos mucho con mi mamá no se sentaba a hablar con uno, estaba más en sus quehaceres y todo esto. Y así cada uno fue creciendo, absorbiendo lo que podía del hogar, ¿sí? No había una relación con Cristo. La única relación que había con Cristo realmente era el Padre Nuestro antes de dormir, que nos lo enseñó mi mamá, ir a la iglesia cuando alguien moría o cuando alguien se casaba, y ya, eso era todo. Esos eran como los cimientos que tenía realmente en mi corazón. Y el crecer en esa soledad y en ese conflicto constante se reflejó en nosotros. Realmente, bueno, yo crecí, empecé a estudiar, a la edad de los 17 más o menos empecé a trabajar, y trabajaba en el día, estaba en la universidad en la noche, y a raíz de todo eso que viví, de todo eso que de pequeña, el sentir ese desapego de mi padre, hizo que viviera cosas tristes como abuso, porque cuando hay un padre ausente eso se nota, y las demás personas y adultos notan que ese niño está desprotegido, y por eso entran los abusos, ¿sí? Si una mamá está pendiente de un niño, es más difícil para el abusador entrar. En mi caso, pues se notaba ese desapego, entonces entró el abuso, y como fruto de todo eso crecí con una mentalidad del mundo. El mundo te dice: si tú trabajas y estás estudiando, estás bien, te felicito, estás perfecta. Pero en Dios era otra cosa. Mi corazón estaba vacío. El estar en una universidad, el ambiente de la universidad, trabajar en un banco y tener acceso al dinero y tener una vida nocturna en la universidad, más todos esos vacíos que yo traía, eso generó mucho desorden en mí. Entonces había mucho trago, muchas fiestas, con ese vacío que yo tenía en mi corazón y esa necesidad de Dios. Era muy codependiente afectivamente. Entonces siempre tenía que tener un novio al lado, una pareja al lado, y si eso no funcionaba, pues de una tenía que tener otra. Siempre tenía que llenar ese vacío con algo. Y así, por ese medio, porque el Señor pues nos llega de
cuando Él tiene un propósito lo hace. Por ese mismo medio, un joven se acercó a mí, pero ese joven iba a la iglesia. Entonces él me decía, a mí me invitaba constantemente, me invitaba, y yo todo el tiempo le decía, sí, claro, llámame. Cuando me llamaba yo, rechazar. No quería, porque me parecía que eso era como algo de fanáticos, como algo que no necesitaba. Había crecido toda mi vida sin Dios, no lo iba a necesitar. Entonces, bueno, con un pequeño engaño que él hizo, resulté yendo a un encuentro cristiano. Para mí fue tenaz, yo no me imaginaba yendo a ningún lugar donde no hubiera música, trago y fiesta. Pero bueno, dije, Señor, bueno, no sé quién eres, pero si me trajiste acá, pues vamos a ver qué pasa. Y desde el primer momento que entré allí, con la primera prédica, que fue Jesús en la cruz y el perdón, desde que yo estuve ahí, eso fue un viernes, hasta el domingo que fue la última prédica, todo ese tiempo fue llorando, sanando. Dios traía a mi mente tantas cosas y Él iba restaurando y me iba dando como ese amor que a mí me faltaba, y fue un encuentro hermoso. Yo tenía más o menos ya para eso como 20 años, 19, 20 años, cuando yo llegué. Recuerdo tanto que yo tenía ese fuego de conocer al Señor, y entonces yo le dije al Señor, Señor, úsame, yo quiero ir a África, quiero estar con los niños de la India, mejor dicho, yo dije, si el Señor me trajo es porque me va a poner pues sobre las naciones, y bueno. Y el Señor me dijo, sí, claro, pero tengo un propósito para ti, y es lo primero que yo quiero que hagas, y es lo más grande que yo quiero que hagas, y es que tú perdones. Y yo, perdonar, pero ¿qué voy a perdonar? O sea, ya no tengo nada, ya estoy bien, ya tú me liberaste. Pero era una mentira. Dios me dijo, vas a perdonar, porque es que el perdón es como un músculo que si uno no lo ejercita, se daña, se atrofia, se duerme. Uno perdona todos los días, no es que uno perdonó, sí, yo perdoné hace 20 años. Todos los días uno peca, todos los días uno se equivoca, todos los días uno necesita pedirle perdón a Dios, y todos los días uno necesita perdonar. Y así fue. Entonces yo llegué a mi casa y el Señor me dijo con Mateo 6:14, ustedes lo citaron, y me dijo, bueno, tienes que empezar a perdonar. Qué paso tan difícil uno ir a donde tu mamá, aparte que bueno, piensan, ¿qué pasó? Llegó loca, o sea, se fue, o sea, ¿qué le pasa? Yo llegaba y yo, mamá, necesito hablar contigo. Era un paso muy difícil. Uno a veces piensa que lo difícil es ir a predicar a no sé qué lugares, pero el perdón más difícil es el que tú tienes, al que tú tienes al lado, con el que tú convives. Es tan fácil perdonar a una amiga del colegio que te hizo X, no, mira, sabes que te perdono cuando en sexto me quitaste el dulce, ya. Pero si es tu papá, tu esposo, tu hijo, tu mamá, es algo que está arraigado en el corazón, y es algo muy difícil de hacer, perdonar y decirle, pasó esto, pero te perdono. No me amaste, o no, yo sabía que me amaban, pero no estuviste ahí cuando te necesité, pero sabes que te perdono. Claro. Y llegar a decirle eso a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, o sea, decirles les perdono, pero tan difícil que fue también decirles perdónenme, porque a raíz de todo eso que yo tenía en mi corazón, era rebelde con ellos, era contestona, era grosera, hacía lo que yo quisiera, y me justificaba en ellos. Ok, como ustedes me dejaron sola, pues yo puedo hacer lo que yo quiera y lo voy a hacer. Cuando yo empecé a hacer eso, yo sentí de verdad en mi corazón cómo se rompían tantas cadenas, y empecé a sentir que salía de mí la amargura, la rabia. Ya yo no tenía esa necesidad de estar buscando estar con alguien, ya yo me gozaba en la presencia de Dios, ya no era tedioso para mí estar en mi casa, disfrutaba estando en mi casa, con mis hermanos, era todo el tiempo, más que todo mi hermano mayor, una pelea constante, o sea, hola de qué, y ya eso era una pelea. Pero después del Señor, recuerdo tanto que él un día bajó, yo estaba en la cocina y él bajó y me dijo, como a buscar pelea por algo, y yo llegué y le dije, ¿sabes qué? No voy a dejar que se me quite el gozo del Espíritu Santo, porque yo sé que no eres tú, así como le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, algo así. Y mi hermano me vio como, ok, estás loca, se fue,
pero a partir de ese momento no volvimos a pelear. Wow. Gloria a Dios. Y fue hermoso, y yo ahorita tengo una relación con mis hermanos que los amo, con el mayor que era con el que más peleaba, estamos juntos todo el tiempo, bueno, él está en Colombia, pero estamos hablando constantemente, podemos hablar sin pelear, es un amor verdadero. Y eso solamente lo pude lograr perdonándolo. Y llegar a las personas y pedirles perdón a quien yo herí tanto, muchas, no sé, amigas, familia también. Pedirle perdón también hizo que ellos, a pesar de que aún no conocen de Cristo, pudieran liberarse y pudieran decir, sí hay un Cristo. Amén. Sí hay perdón, sí existe el perdón y la restauración. Y eso fue lo que yo experimenté en mi vida y lo experimento todo el tiempo, todo el tiempo. Hace poco tuve que pedir perdón por un mensaje que envié y el Señor me sorprendió porque lloré todo el día. Yo, Dios mío, porque a pesar de que uno se la pasa perdonando, la carne y el orgullo también vienen a tu mente y te dicen, no, pero ¿por qué? Pero no, si tú eres cristiana y todo, no, los demás, no, mentira, uno todo el tiempo está equivocándose y llegar y decirle a esa persona, perdóname, no tengo excusa, o sea, no me justifico con nada, perdóname, yo fallé, perdóname por eso. Y esta persona me la devolvió, yo no me la esperaba de verdad. Tú también, perdóname porque esto, no, yo supe que era del Señor y todo el tiempo estoy segura que el Señor está trabajando en mi vida. Cada vez que yo perdono, cada vez que alguien me perdona, sé que son esos frutos que el Señor espera de mí. Y es lo que yo proyecto también a mis hijas, porque también a ellas todo el tiempo, pues cada vez que la embarro como mamá, pues uno tiene el manual que es la Biblia, pero también trae sus cosas y todo el tiempo tengo que decirles a mis hijas, no, ¿sabes qué? Ahí me pasé, perdóname. Y eso es algo que yo espero que ellas también lo lleven en su corazón, lo aprendan Amén. y trasciendan en su familia. Gloria a Dios. Amén. Es cierto, el perdón tiene que ser un ejercicio entre nosotros, los cristianos. Es verdad, es algo que constantemente tenemos que estar haciendo porque constantemente también nosotros ofendemos a Dios, a veces con nuestros pensamientos, a veces con la intención en el corazón, ¿verdad?, de querer hacer algo, y tenemos que siempre ir delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Y queremos leer Primera de Juan, aunque tenemos poco tiempo, queremos ir a la palabra de Dios porque esta nos limpia. Amén. Primera de Juan 2:9, en el 2:10 dice, si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Mire, ahí usted puede notar si realmente has nacido de nuevo o si tienes algo que considerar. Si tienes que ir delante de Dios y decir, Señor, todavía necesito que sigas trabajando en mí, como tú lo decías, a pesar de que había sido confrontado con la palabra de Dios, a pesar de que había sentido como el Señor te estaba limpiando, te estaba perdonando, pero Él te quería mostrar todavía áreas, ¿verdad?, que tenías que ceder, porque el perdón es ceder, es pagar la deuda y dejar libre a la persona que nos ha ofendido. Vamos a reconsiderar también otra escritura que tenemos por aquí. Dice en Mateo 18:21, dice, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si hace algo malo? ¿Hasta 70 veces? Perdón, vamos a leerlo. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era, tienes que perdonar siempre. Un estilo de Como vida. un estilo de vida, como cristianos debe ser un estilo de vida. Permanecer en la luz y dar evidencia que hemos nacido de nuevo es perdonando a los que nos ofenden. Y eso nos va a llevar a un crecimiento en nuestra fe, Amén. en una comunión con el Señor. Y queremos, Carmen, por favor, que nos dirijas en una oración
Y queremos pedirle al Señor que Él sea actuando en nosotras, que Él sea llevándonos por ese caminar en donde sí requerimos perdonar y ser perdonadas. Pero el Señor lo hará continuamente. El Señor continuamente nos estará perdonando nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También quiero pedirte, Carmen, que oremos por la vida de Ceci, que estuvo de cumpleaños. Claro. Si hay algunas peticiones, las vamos a tener presente para la próxima transmisión en vivo. Por ahora queremos orar por ustedes que nos están viendo en la pantalla. Y si tienes algo más que agregar, hazlo con libertad. Amén. Sí, mis hermanas, bueno, pues ha sido una bendición poder compartir, escuchar su testimonio, hermana Diana, una bendición, porque eso es lo que da la evidencia, ¿verdad? Cuando una vida es sensible a lo que el Espíritu de Dios pone en nosotros, quiere decir que el fruto del Espíritu está fluyendo en nosotros. Y el perdón es ese estilo de vida, lo que Dios quiere que nosotras cada día experimentemos. Y te invito a que inclines tu rostro ahí en tu lugar y que vayamos delante del Señor con la expectativa, como dice la palabra, que Él escucha, que Él existe, que Él te ve y que Él galardona a los que tienen fe en Él. Y si en tu corazón hay esa falta de perdón o ese sentimiento, porque como lo hablamos, muchas veces decimos, bueno, para alguna persona es muy fácil decirlo y pudiera ser que se entienda como que lo vemos como algo que no tiene importancia. No, a Dios le importa tu corazón, a Dios le importa tu sufrimiento, pero a Dios le importa más que tú veas su luz, porque cuando tú veas su luz, tú vas a ser restaurado de una manera impresionante y tú vas a poder decir las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias al Señor y gracias por la vida de nuestra querida hermana Ceci. Dios Todopoderoso, tantas gracias te damos, Señor, porque en este día, Señor, tú has confrontado nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Te damos gracias por esta palabra que tú pones y que no es muy fácil muchas veces exponerla o recibirla, pero te pedimos, Padre bendito, que a través de tu Espíritu Santo seas tú mostrando a cada uno de nosotros si hay algo en nuestro corazón que todavía necesita ser removido, para que tu Espíritu Santo pueda dar fruto. Y cuando tú vengas, Padre, encuentres esa fe genuina en nosotras y no seamos solo hojas como veíamos en la higuera, sino que haya fruto del cual tú puedas tomar. Que haya ese fruto de tu Santo Espíritu donde el amor, el gozo, la fe en ti, Señor, se manifiestan y que podamos llevar esta luz a tanta gente que todavía no te conoce. Padre, tú nos hablas en esta noche con un propósito. Tú quieres limpiarnos, tú quieres liberarnos de cualquier cosa que se atraviese como un monte que obstaculice nuestras oraciones, Señor. Tenemos tantas cosas delante de ti, pero no nos damos cuenta muchas veces que nosotras mismas levantamos montes y permitimos que esos montes no sean movidos. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que cada vida, Señor, en esta noche pueda entender y tu luz pueda venir a su corazón y podamos, Señor, decir: creo, Padre, creo que tú lo puedes hacer. Mi fe está en ti. Lléname con tu Santo Espíritu y dame la gracia, el favor y la fuerza para poder deshacerme de todo lo que obstruye mi comunión contigo. Padre bendito, si alguna de mis hermanas tiene una necesidad, también te pido que seas tú con ellos en esta noche, que suplas cada necesidad, Padre bendito. Y asimismo te damos muchas gracias por la vida de nuestra hermana Ceci. Te pedimos que la sigas bendiciendo. Estamos muy contentos porque tú le permites un año más de vida en compañía de su familia, de su esposo, Señor bendito. Gracias por su vida. Gracias por esa entrega que ella tiene a tu servicio. Gracias por todo lo que ella hace en la obra para la edificación de tu cuerpo, Padre bendito. Te pedimos que la sigas prosperando y que ella siga creciendo en esa fe y que su corazón esté delante de ti, Señor, aprobado. Y también el de nosotros, Padre, en esta noche.
Gracias te damos por este bendito tiempo. Bendice a mis hermanas que están en su casa. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos a recalcar solamente un pequeño pensamiento. El perdón no es un sentimiento, más bien es una decisión. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla.